Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Desde el Aula, en este quinto programa, en un espacio donde conversamos sobre educación con quienes la piensan, la viven y la transforman, desde la Radio Digital Católica, desde la provincia de Mendoza. Y hoy tenemos un programa muy especial, con un invitado especial, con un tema que está dando que hablar, ¿sí? En el último tiempo, y es el homeschool, ¿sí? ¿Es una alternativa al sistema que ya todos conocemos? ¿Para quién es? ¿Qué desafíos implica? Bueno, algunas de estas preguntas vamos a intentar responderlas en el día de hoy. Y para eso tenemos un invitado muy especial, que su nombre es Noel Solís. Él es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Americana. Él es nacido en México. A los 18 años ya comenzó a desarrollar su vida profesional, dando algunas charlas motivacionales. A los 20 fundó el Centro de Amistad Internacional, que actualmente se llama Amistad Evolutivo. Y en el 2011 comenzó a investigar sobre el método de homeschool. Y ya en el 2012 empieza a ponerlo en práctica. Y a partir del 2014 funda acá en Argentina el movimiento Homeschool Argentina, con el fin de difundir el homeschool como una alternativa educativa en nuestro país. Bienvenido, Noel, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lucas, gracias por la invitación, antes que nada, y es un placer estar en su programa. Así que bueno, acá estamos para lo que podamos aportar y compartir, va a ser un placer. Qué interesante que estés acá con nosotros, realmente. Es un tema que quería hablar desde que comencé el programa, porque, digamos, cada día crece más el homeschool en Argentina y lamentablemente es una práctica que no se desarrolla tanto porque por ahí hace falta que esté incluida dentro de la formalidad educativa de nuestro país. Y te quería preguntar, para comenzar a hablar, por ahí para los que no conocen, ¿qué es exactamente el homeschool? ¿En qué se basa, ¿sí?, esta alternativa pedagógica? Bueno, el homeschooling, que es el término que se utiliza más que homeschooling, eh, es muy antiguo, en realidad es mucho más antiguo que la escuela convencional. Era el único método conocido por la sociedad, por el mundo, antes de la revolución industrial, que no existían las escuelas como hoy las conocemos. Las familias utilizaban el homeschooling, que no es otra cosa que educación en casa, para transmitir conocimiento, para formar a los chicos. Es el método más natural que existe, porque se adapta al alumno, al pequeño, a diferencia de otros métodos de estudio donde el chico tiene que adaptarse al método de estudio. Acá el homeschooling se adapta tanto a los tiempos y a los procesos de aprendizaje que tienen los niños. Muchos piensan que es algo nuevo, pero en realidad te digo, es algo muy, muy antiguo, que bueno, desafortunadamente acá en Argentina no había tenido mucho auge y pareciera una novedad, pero bueno, en el resto del mundo es algo que se ha practicado siempre. No es otra cosa que los padres educando a los hijos, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué es el homeschooling? Es padres educando a sus hijos en el hogar, que eso es lo que significa homeschooling. Home de hogar, schooling, educación o escuela. Perfecto, perfecto. Sí, volver a quizá a eso que se da naturalmente, ¿no? El padre o los padres como la figura, la primera figura educativa que tiene un niño, ¿sí? Te hago una pregunta, ¿es lo mismo educación en casa que educación a distancia? No, no es lo mismo. Si bien el homeschooling es bastante flexible, porque podés incorporar una educación a distancia, no es lo mismo, porque algunos padres a veces se confunden y dicen, bueno, lo tengo al chico en casa y me lo educa alguien más. No, acá es el homeschooling, yo estoy tomando la educación del niño en mis manos. No es que se la estoy delegando a alguien.
Esa es la diferencia. Claro, se Sí hacen cargo puede los haber, padres. claro, los padres siempre tienen que estar presentes en la educación. Ahora, bueno, ya vamos a ir más adelante en eso, pero no es tan complejo como pareciera, porque uno dice, ¿y cuando trabajo, cómo lo hago? Sí, ¿No? Pero sí, es una de las preguntas que se debe hacer la gente en ya su vamos casa. a ir a esa parte, ¿no? Pero sí se puede educar, nosotros podemos educar a nuestros hijos y no hace falta que dejemos de trabajar o estar 10 horas con los chicos, ¿no? Es mucho más práctico que eso, en poco tiempo se puede suplir o reemplazar la educación que estaría recibiendo en la escuela y nosotros podemos seguir con nuestras actividades. Pero bueno, ya vamos a entrar en ese punto. Seguramente, seguramente. ¿Y por qué crees que cada vez más familias eligen educar a sus hijos fuera de la escuela clásica, lo que nos ofrece el Estado? Mira, hay varios factores. Eh, Obviamente, en la pandemia, mucha gente probó lo que sería la educación en casa. Y eso le trajo a las familias como una experiencia más directa con lo que sería el homeschooling, si bien tenían, viste, el apoyo de los docentes, etcétera, prácticamente ellos tenían que encargarse de educar a los hijos y muchos vieron que era posible, que era factible. Eh, Muchos padres nos comentaron que sintieron esa conexión que no tenían con sus hijos, eh, que es lo que se está perdiendo mucho, ¿no? Porque cuando nosotros le delegamos la educación de nuestros hijos al Estado, perdemos una conexión. La misma vida a veces te lleva, como está organizada y como está hecha, en general te lleva como a desprenderte de tus hijos, aún siendo pequeños, para ir a trabajar, ¿sí? Varios procesos han llevado a que tanto papá y mamá salgan del hogar, porque ya no basta con un sueldo para poder vivir, y el niño queda como fuera de esa cercanía y se le delegamos eso al Estado o a la escuela. Pero se pierde una conexión. Entonces, cuando los padres volvieron a retomar ese contacto con sus hijos al estar en casa y estar más con ellos y enseñarles y explicarles, eso fue lo que más les llamó la atención a muchos padres, el poder reconectar con sus hijos a través del tenerlos en casa y educándolos ellos. Esa es una de las razones, ¿no? Otra de las razones es el adoctrinamiento, porque querrámoslo o no, muchas escuelas entraron en el adoctrinamiento político, ideológico, y hay padres que por sus valores no están de acuerdo con ciertas posturas respecto al sexo, o a la sexualidad, o a los valores morales, o a los valores políticos. Entonces no estaban de acuerdo que a sus hijos los adoctrinaran siendo pequeños, en vez de darles la opción de ellos elegir. No, eres un adoctrinamiento puro y muchos decidieron por eso no enviar más a los hijos a la escuela. Esa fue otra de las razones, Claro, ¿no? sí, por ahí Por no valores. responde al sistema de valores familiares que yo quiero que mi hijo aprenda. Entonces, bueno, Exacto, elijo exacto. esta alternativa. Es como una lucha. Es más, yo tuve casos de familias que me decían, no sé qué hacer porque, no sé, la nena dice que ahora no sabe qué es, está confundida con su identidad, quiere, siendo menor, mantener relaciones con otra mujer adulta. Te comento un caso, ¿no? Y la madre no sabía qué hacer, los padres no sabían qué hacer. Entonces, cuando hay ese choque de valores, donde ya no son los padres transmitiéndole sus valores a los hijos, se generan conflictos en el hogar, Sí, conflictos sí, de fuertes. eso se trata también un poco la libertad educativa de poder elegir lo que mejor pensamos que es para nuestros hijos, ¿sí? Hay gente que quizás está de acuerdo y otros que no, y me parece perfecto que puedan elegir lo que quieren o que creen que es mejor. Y hablando de la familia, perdón que te corte, Sí, sí, sí. ¿cómo es el perfil de las familias que se acercan a vos o que están realizando estas prácticas de homeschooling? Es decir, familias porque por ahí digamos, se relaciona mucho
a familias que están lejos por ahí de alguna escuela, pero por ahí estamos hablando sin conocer en profundidad y vos estás mucho más relacionado. No, no es como uno pensaría. Yo al principio también, cuando decidimos con mi esposa empezar a investigar sobre el homeschooling, teníamos varios prejuicios o ideas preconcebidas. Yo personalmente creía que era para hippies, viste, que son que van contra Sí, que van todo, contra el sistema. abrazadores de árboles. Yo tenía esas ideas raras y mi esposa pensaba que era lo opuesto, que era para gente muy conservadora, para gente ultra conservadora y tenía, viste, sus reservas. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a informar, a investigar, a contactar otras familias, las pocas que había, nos dimos cuenta que nada que ver, que es bastante amplio. O sea, dentro de nuestro, ponerle, tenemos un grupo de familias que actualmente, si no me equivoco, deben ser unas 20.000 familias. Bastante. Sí, sí, bastante. Y hay de todo. Es más, o sea, al ser tan heterogéneo, tenemos gente completamente fuera del sistema, ¿viste? Gente que le gusta la naturaleza, que tienen un encuentro con lo natural, que están contra cualquier imposición del sistema, y tenemos gente muy conservadora, familias bastante tradicionales. Por otro lado, tenemos personas de un poder adquisitivo alto, pero que no son en la mayoría, que yo también tenía esa idea, porque mucha gente piensa, no, eso es para ricos, es para Sí, gente que no tiene para el plata. trabajador de largas Sí, jornadas sí, laborales. y no, te sorprenderías que un 80% es para gente trabajadora y un gran porcentaje de docentes. Claro. Es lo que más me sorprendió a mí. Sí, el mismo docente en Docentes, contra del sistema en sí, el cual trabaja. sí, eso me sorprendió bastante. Mirá qué eh, interesante. que muchos docentes han optado por el homeschooling. O sea, por lo menos en nuestra plataforma, en nuestros grupos de familias, tenemos bastante docente y es muy heterogéneo. O sea, no hay Claro, digamos, un nicho específico. Lo que sí hay características, digamos, las características es que son familias o padres que deciden que tienen un gran interés en la crianza de los hijos, en la educación, y deciden ellos tomar la educación de los hijos en sus manos. Ese es digamos, el común denominador. Y que están muy interesados. ¿Por qué? Porque no es algo fácil. Es un paso donde el padre se tiene que preparar, tenés que adaptar tu vida, tus ritmos, tus horarios para poder estar con el chico. Entonces, todos ellos son personas que les importa mucho la educación de sus hijos. sí, 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 ya te haces cargo, detrás hay un interés muy grande. Y Claro. digamos, esto que te comentaba es quizá una especie de mito, es decir, pensar que es para cierta característica familiar o cierto nivel socioeconómico. ¿Qué otros mitos por ahí has notado vos que hay en este tipo de educación? Y los mitos es mucha gente que piensa que es para gente de mucho dinero o de gran poder adquisitivo, y no es así. Si bien en el pasado, las familias que hacían más homeschooling antes de que la escuela existiera, ¿no? Antes de la revolución industrial, era los que tenían la posibilidad de pagar un tutor, de pagar maestros privados, eran la gente con más alto poder adquisitivo. En el presente no es tan así. Eh, las familias de mucho dinero normalmente envían a sus hijos a colegios privados de alto nivel, donde tienen doble escolaridad, donde, Sí, de hecho donde crecen tienen otras esos materias, colegios. sí. Eh, y quien está optando más por el homeschooling son familias de clase media o de clase trabajadora, pero que están muy interesados en que sus hijos tengan las mismas oportunidades
que tienen los chicos que van a esas escuelas privadas. Ajá. Esa es una de las ventajas del homeschooling, que se nota un mayor, un, may, un mayor nivel académico en los chicos que practican homeschooling y Ujú. la posibilidad de agregar materias que no verían en la escuela. Sí, saliendo un poco de la formalidad del currículum que determina lo que se debe ver y lo que no. Así es. Bueno, qué interesante. Y bueno, saliendo un poco de esta primera presentación, te quería consultar, hablando de eso, si siguen un programa, tienen un currículum, alguna base que les dé una mano en esto de tratar de educar a los niños, Sí, vaya, adolescentes también, porque... sí, sí, son niños hasta adolescentes. El homeschooling abarca desde lo que es la edad temprana, ¿sí? Pero que nosotros mismos sugerimos y los que practican homeschooling sugieren que la educación no empiece tan temprano. Sin embargo, se puede hacer para aquellos que lo buscan, ¿no? Pero los últimos estudios sugieren que es mucho mejor que el niño disfrute su niñez. Es más, hay países como Finlandia que han postergado un año más, hasta los 7 años, De la el escuela, inicio escolar. sí. Eh, entonces, nosotros también sugerimos lo mismo y la gente que practica homeschooling lo busca, pero se puede desde preescolar hasta el final del secundario hacer homeschooling y se puede hacer de forma legal. Pero bueno, volviendo a tu pregunta sobre cómo se da si se lleva un programa o no. Hay dos corrientes fuertes dentro del homeschooling. Una es el homeschooling tradicional que se basa en un programa de estudios y está el unschooling, que quiere decir sin escuela en inglés, son anglicismos. El unschooling no llevan un programa, pero sí el chico es educado en base a los intereses. Entonces muchos usan los proyectos también para enseñar al chico. Entonces se toma, por ejemplo, un tema que le interese al niño y se arma un proyecto y en ese Alrededor de ese tema. proyecto, claro, alrededor de ese tema se van viendo variantes desde matemáticas, sociales, biología. Se busca ver un abanico de las materias que vería un chico en su edad escolar y se le presenta en ese proyecto. Eso es en el unschooling, que también algunos homeschooling hacen como un mix, llevando un programa y proyecto. Ajá, trabajan de las Pero dos sí, formas. claro, pero existen programas, gran variedad de programas. Muchos toman el mismo programa educativo que llevan los niños en la escuela, otros toman programas de Estados Unidos, hay programas gratuitos, programas de pago, hay bastante, no hay Hay para demasiados, pero elegir. hay para elegir, sí. Ajá. Qué bueno, qué Y hay padres interesante. que deciden hacer su propio programa tomando de aquí y de allá, que es un poco más Claro. difícil, que es lo que hace mi esposa y yo le digo, vos querés reinventar la rueda. Y sí, Pero te lleva más tiempo, supongo, te lleva investigación, mucho más tiempo, trabajo. sí, sí, más si tenés más de un niño. Claro, sí. Nosotros tenemos ¿Vos tenés tres o no? cuatro, Cuatro, cuatro. cuatro, y el pequeño todavía no, que tiene 3, va a cumplir 4 este mes, todavía No arranca. no entra, digo, no arranca, porque lo estamos dejando que disfrute su niñez, pero el resto sí, ya está a full. Y mi esposa Bueno, les hace el programa a todos, o sea, se basa un poco en algún programa ya hecho, pero le quita, le pone, le añade. Está bueno también. sí, sí, me imagino que también en el proceso ustedes van aprendiendo y van haciéndose de a poco con más conocimiento, ¿sí? Claro, porque los programas existentes que están hechos para la escuela convencional tienen un poco de extra, porque los docentes tienen que cubrir mucho tiempo, aunque Y se da no, mucho con poca no haga profundidad. falta. Claro. Entonces, nosotros tratamos de ver, bueno, ¿esto les sirve al chico o es relleno? Y Claro. tratamos mejor de profundizar, de que comprenda, de que sea aplicable en la vida diaria, o sea, que algo que le va a servir, porque siendo honestos nos hemos encontrado no solo con errores dentro de libros y programas, sino
con relleno, mucho relleno. Claro. Y bueno, Sí, uno sí. tiene la posibilidad de poder elegir. De eso se trata también, ¿no? De elegir. Y Y eso sí, debe ser interesante para un padre, ver qué es lo que quiere o, bueno, trabajar con el niño en algunos casos. claro. Bueno, y hablando de eso, supongo que cuando se trabaja en estos proyectos, que se utiliza esta modalidad, hay un rol de interés de lo que quiere el niño que es más grande que aquel más tradicional, ¿no? Obvio, obvio. Uno trata de irlo llevando por los intereses que tiene, pero es un equilibrio, porque hay cosas que se las tienen que ver. O sea, por ejemplo, en casa le decimos, bueno, no te gusta, pero es importante. Claro. Tenés que saberlo. Tenés Eso es muy que, importante lo que estás diciendo, ¿sí? claro, porque en la vida las cosas no son todo lo que me gusta. Sí, sí, tal cual. Sí, hay cosas que Entonces, inherentemente las tenemos que aprender, aunque muchas veces no nos gustan. claro, porque son necesarias para la vida, para la cultura, para entender temas más complejos más adelante. Entonces, en ese sentido somos flexibles en cuanto a los intereses, pero también somos estrictos en cuanto a lo que es necesario y es importante, y los chicos lo ven igual. Qué bueno, qué bueno. Y hace un momento dijiste que se puede desarrollar de forma legal en Argentina. ¿Podrías explicarle a alguien que nos está escuchando que le interesa esto, decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Estoy dentro de la legalidad? Sí, hay un área gris porque el homeschooling no ha sido regulado. Tengo entendido que ya fue lanzado un proyecto de parte del Ejecutivo Nacional, pero que está todavía, no sé si está en revisión o Sí, está en cámara. es la reforma de la ley de educación, digamos, que quiere Claro, integrar el homeschooling como una práctica formal. claro. Pero el hecho de que no esté regulado no quiere decir que es ilegal o que uno entra en la ilegalidad. ¿Por qué? Porque el mismo sistema educativo prevé lo que es la figura del alumno libre, no, si bien no en todas las provincias, eh, igual las familias pueden, es un poco más complejo, por ejemplo, por ejemplo, las provincias donde no se figura, donde no figura no existe la figura del alumno libre, las escuelas no le pueden abrir mesa como para que un chico rinda. Lo voy a explicar un poco en términos más simples para las familias que nos miran. En Buenos Aires, por ejemplo, existe la figura del alumno libre y los niños, uno puede ir, se anota y el niño no tiene que presentarse a la escuela, pero cada determinado tiempo tiene la posibilidad de rendir libre, rendir exámenes diseñados específicamente para chicos que no van físicamente a la escuela y que ellos puedan de ahí obtener una certificación de los estudios que están haciendo en casa. Eh, Eso existe tanto a nivel primaria como a nivel En Buenos secundaria. Aires eso está. En Capital Federal. En Ajá. Capital Federal. En la provincia, no tanto. Entonces, lo que hacen muchos van a Capital. En algunas provincias sí funciona esto. Hay que consultarlo porque a veces las escuelas lo desconocen. Entonces las escuelas tienen que preguntar, viste, el director, al supervisor, y bueno, hasta que enteran, no, sí existe esto, y le abren mesa, que no es otra cosa que le dan la oportunidad de que el chico que no está yendo físicamente a la escuela pueda presentar y rendir exámenes para justificar que está adquiriendo conocimientos y que tiene el conocimiento, y con eso el chico obtiene un certificado. Por ejemplo, en Capital Federal, los niños de primaria hay opciones 2 veces por año y pueden ir y rendir. Y también pueden ir de cualquier provincia, que es las provincias donde no existe esta figura, los Pueden padres lo que utilizar el hacen, sistema. claro, se programan un viaje 1 vez por año, lo preparan al chico, va, él se puede anotar online, no necesitan venir previamente a anotarse, y ya solamente vienen para rendir. Se hacen un viajecito de 1 o 2 días a Capital, pasean, van a museos, lo que sea, y hacen el examen. Y Y el pueden chico se rendir. lleva su certificado no sé, del año que está cursando. Que también en primaria se puede rendir el último año, eso también está bueno para los que son del interior. Muchas familias hacen toda la primaria sin rendir
y en Y el rinden el último, en el último séptimo año, lo rinden, y el niño al rendir el séptimo año tiene todo el certificado de primaria, porque se entiende que si ya tiene los conocimientos, entonces puede ya Sí, tener no la hace primaria falta que rinda completa. todos los años y ya Claro, con los no hace conocimientos del falta, séptimo se entiende que hizo el trayecto. claro. Y eso es lo que hacen muchas familias del interior. Viajan una vez en 7 años y rinden y tienen la primaria y tienen su certificado igual que cualquier otro niño. Y en secundarias ya es un poquito más complejo porque ahí sí tienen que ir rindiendo por asignaturas y no se puede hacer un solo examen. Claro, Tienen que ir rindiendo por así. Pero existe la ajá. posibilidad y es legal. Y de Qué esa manera los interesante. padres reciben una certificación. Y también existe otra opción que es a través de una escuela en Estados Unidos, que Argentina, al estar adherida al Tratado de la Haya, junto con Estados Unidos, los certificados de Estados Unidos de estudio tienen validez legal acá en Argentina, tanto de primaria como de secundaria. Y Tienen hacen un validez legal. examen así también como el que harían acá. Claro, ahí está mucho más fácil. ¿Por qué? Porque como en Estados Unidos el homeschooling existe, está más formalizado, tiene más tiempo, hay escuelas especializadas en familias homeschooling, que hacen homeschooling o Interesante eso. homeschoolers. Entonces ya les brindan la posibilidad de que el padre certifica, o sea, el padre vendría a ser el maestro, Claro, como un y lo tutor único que te piden educativo. es enviar evidencia académica. Entonces vos envías tus programas, los ejercicios que hace el chico, vas enviando, o sea, te inscribís a una escuela así, que les llaman escuela sombrilla o Umbrella Academy, porque le dan un paraguas legal a las familias que hacen homeschooling fuera de Estados Unidos. Eso empezó con los misioneros, cuando enviaban familias misioneras de Estados Unidos a otros países donde los padres no podían inscribirlos o no querían meterlos a una escuela por el idioma. Estas escuelas les brindaban una cobertura legal a las familias que hacían homeschooling fuera del país, pero está abierto para todos. Entonces, un argentino, una familia argentina puede fácilmente inscribirse a una de esas escuelas en Estados Unidos, y esa escuela les va a dar, algunas te dan el programa para que lo sigas, otras te dan la libre elección, vos podés seguir tu propio programa, y la mayoría te piden una evidencia académica y al final de año te entregan también un certificado que tiene validez legal en Argentina. Tiene validez legal en todo el mundo, imagínate, es un Ajá. certificado en la escuela de Estados Unidos, entonces tiene validez en todos Ese lados. analítico sirve, es valioso, Claro, es sí, valioso. sí, lo único que tienen que hacer cuando deciden, por ejemplo, ponerle que una familia hace homeschooling con una escuela sombrilla toda su vida, ¿no? Y el chico termina el secundario, entonces lo único que tiene que hacer es ir con ese certificado a la revalidación de títulos, que es una oficina acá en Capital, y ya ese tiene como el sello de aprobación, y con eso puede inscribirse a una universidad, a la que sea. Perfecto, perfecto. Entonces Bueno, está bastante aceitado todo, no se anda dentro de la ilegalidad, claro, todo esto es no hay legal y tantas existe. dificultades como por ahí se cree en este No, sentido. no, 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 no. Yo creía que sí, al principio cuando no sabíamos nos estábamos un poco asustados, digo, bueno, vamos a rifárnosla, Sí, sí, pero era medio jugado, pero al final hay todo un no, sistema sí, fuimos descubriendo que existe todo lo legal para poder llevar el homeschooling tranquilamente. perfecto. Noel, hemos Sí, llegado al tiempo de hacer un corte, ¿sí? Para ok. descansar y para seguir charlando con vos acá desde el aula, para seguir profundizando en el homeschooling. Así que bueno, en un ratito volvemos a nuestro programa y te dejo una pregunta para que vayas pensando sobre Dale. esto. ¿Tiene un costo extra para las familias? ¿Tienen acceso cualquier tipo de familia? Ya hablamos un poquito, pero por ahí ir a los números reales y que después del corte nos cuentes un poquito. Dale, nos quedamos con eso para ver cuánto sale y también la parte social, que muchos tienen, viste, ese temor. ¿Cómo va a ser el niño Exactamente. socialmente? Vamos a hablar de eso. Espectacular. Muchas gracias.
estamos nuevamente desde el aula por Radio Digital Católica con Noel Solís, hablando sobre homeschooling, una charla muy interesante. Y habíamos quedado antes del corte sobre dialogar sobre el tema de costos y también la sociabilización, que es una de las críticas que se le suele hacer a esta modalidad educativa. Bueno, Noel, me gustaría que me contara un poco más sobre si tiene un precio de educación, es accesible a las familias. Sí, mira, el homeschooling es bastante accesible, a diferencia de lo que se piensa, porque primero que el homeschooling no hay una institución que lo controle o que tenga la exclusiva. Y al ser algo bastante práctico y natural, tampoco se necesita como algo, no sé, comprar una membresía o pagar colegiaturas o sea, no está controlado por nadie. Entonces no hay que pagar nada a nadie, lo único hay que saber hacerlo, hay que saber empezar. Entonces, la parte donde a algunas familias a veces se le complica es en cómo empezar, ¿sí? Cómo rendir legalmente con la figura del alumno libre, conocer un poquito todos estos temas a profundidad. Esa es la única parte, digamos, donde hay que investigar, que cualquiera lo puede hacer por sí mismo. Nosotros con mi esposa, cuando empezamos no sabíamos absolutamente nada y a investigar, a leer, a entrar a foros, a grupos. Te lleva un poco tiempo, hay como en las redes hay también bastante desinformación, podés cometer errores. Entonces nosotros lo que hicimos una vez que ya caminamos este camino, dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar a las familias, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a dar algunas asesorías. Y empezamos a dar asesorías online, ¿viste? Se inscribían las familias, dábamos a grupos, esperábamos que se forme un grupo, pero la realidad es que conforme fuimos teniendo más hijos y estos fueron creciendo y necesitamos, bueno, nosotros no vivimos de esto, no nos dedicamos a esto exclusivamente, ya no pudimos seguir dando esas asesorías, entonces lo que hicimos fue grabar un curso profesional para que las familias que quieren empezar puedan tener toda la información que nosotros recabamos en 10 años. Claro, porque cuando bien vos comenzaste, organizada, sí, no había nada. No había nada, no había el acceso a la información que hay ahora tampoco. Y te podés meter en problemas, porque por ahí, no sé, dices, yo quiero empezar y sacas al chico a mitad de curso de la escuela. Y no, te vas a comer un problemón, porque te pueden enviar hasta el asistente social, no falta alguien que te haga una denuncia, que porque piensan que el chico no lo estás educando. Hay riesgos. Maneras sí, hay formas de hacer las cosas. Claro. Dentro de lo legal hay que saber cómo moverse, como en todo. Es como que vos empecés un negocio sin los debidos procedimientos y de repente te viene un inspector y te dice, usted está acá vendiendo algo y ¿dónde está su permiso? Sí. Todo hay que tiene como informarse. Claro, tiene como un proceso burocrático, aunque no lo querramos, que existe. Entonces tenemos que saber cómo hacerlo bien para no meternos en problemas. Y esa parte es la que nosotros investigamos más a profundidad. Entonces hicimos un curso que abarca desde la parte histórica del homeschooling, los beneficios, no sé qué personajes, por ejemplo, famosos hicieron homeschooling, detalles así, ¿no? Al inicio, y después ya entramos bien en la parte legal, en la parte educativa, en la parte práctica, opciones, cómo rendir legalmente, cuánto cuestan, escuelas sombrillas, cuáles son las mejores, cuánto cuestan, cómo inscribirse, cómo contactarlas. Claro, es como un manual para iniciarse en este tema. Claro, todo eso. ¿Y dónde lo pueden encontrar eso? Y eso hicimos un curso que lo pusimos en una página que es homeschooling.ar, desde el cual se pueden suscribir, pueden ver la primera lección gratis y después lo adquieren y lo ven online.
¿sí? No, es todo automatizado, nosotros no nos involucramos de lleno. Es bastante accesible en el sentido de que con eso ya vos tenés todo para hacer homeschooling y después no tenés que gastar nada más. No es una membresía o que hay que seguir pagando. Nosotros no nos dedicamos a hacer cursos. Fue una manera práctica de ponerlo ahí y que eso, las ganancias de ese curso sigan pudiendo mantener el costo de la página, etcétera. Claro. Sí, darle una Digamos, mano a las claro, familias que y por ahí ponerlo están a un las poco familias perdidas. que quieren, claro, porque hay mucha desinformación, hay también gente que se dedica como a vender, eh, porque la familia está acostumbrada como ver, bueno, ¿dónde me inscribo? ¿Viste? Y hay también algunos chantas que Sí, como dicen, en no, todo. pagás acá mensualmente y nosotros te vamos guiando y armamos un grupo y esto es un negocio. Y la realidad es que no hace falta pagar a nada a nadie, hay que Mirá saber vos. hacerlo. Entonces nosotros le decimos a las familias, investiguen, si quieren investiguen, si tienen tiempo investiguen, pero corrobórenlo con fuentes fiables de Claro, claro. Sí, información que no entrar en obtienen para esta. no, claro, para no cometer errores. Y después, si quieren, tomen el curso, que ya está todo condensado y ahí tienen toda la información completa, ¿no? La parte legal, la parte técnica, qué programas de estudio existen. Y bueno, eso está ahí en nuestra página en homeschooling.ar. Se escribe homeschooling.ar. También Y pueden ahí está la llegar a información. través del Instagram de ustedes, ¿no? Sí, también lo tienen en Instagram, nos buscan como Homeschooling Argentina o Homeschooling AR. Y nos van a encontrar en Instagram, en YouTube y en Facebook. Bueno, Pero bueno, sobre los valores, ¿cuánto le sale a una familia hacer homeschooling? Si deciden hacerlo, la parte del costo es la certificación. Si deciden hacerlo a través de la figura del alumno libre, o sea, rindiendo en, en, en exámenes en Capital Federal o en las provincias que lo hagan, no cuesta nada, solo hay que inscribirse. Ahora, si por ejemplo a una provincia no quieren, ¿qué beneficios tiene lo que es te digo, lo que es la escuela sombrilla? Que en la escuela sombrilla vos no haces exámenes. Ese es el beneficio. Hay familias que dicen, no, es que yo no quiero someter al chico al estrés de un examen, prefiero que lo analicen con la evidencia académica, lo vea la escuela sombrilla y la escuela sombrilla me emite la certificación sin exámenes. Esa es la ventaja. Porque, ojo, hay toda una corriente educativa hoy en día que no está a favor de los exámenes. claro, no, sí, obvio. También en las Entonces, escuelas. y en las escuelas también, que se busca otra forma de evaluar, porque el examen es para evaluar en realidad, que el niño esté aprendiendo, que es lo importante. Entonces, las escuelas sombrillas no te piden una evaluación vía examen, entonces ahí muchas familias prefieren, y no es caro, porque ponele, hay una escuela sombrilla, la más económica te está saliendo como ponerle $130 anual, Claro. Sí, es lo que que sale una escuela es lo privada que sale una mensual, escuela por la más mes. barata. Entonces vos decís, tengo acá, o hacerme un viaje a capital, no sé, el interior, o someter al chico al estrés de un examen, o me inscribo online en una escuela sombrilla, cumplo los requisitos y me envían el certificado del chico cuando termina su año. Que eso está bueno. ¿Sí? Entonces está entre 130 y $200 porque hay varias escuelas sombrillas, más o menos al año. Estamos Claro, hablando que anualmente. claro, hoy serían cuántos, Sí, 160.000 pesos. 140, 160.000 pesos al año. Hoy, como están las cosas, entonces no resulta, si te das Sí, cuenta, no no es algo resulta algo inaccesible. inalcanzable para una persona, un trabajador. Y está bueno porque tenés ya la certificación de un colegio de Estados Unidos. Nosotros no tenemos o sea, no somos mediadores ni intermediarios. No tenés ningún convenio, nada. No. Tenemos la libertad de decir, mira, existen esta es mejor por esto, esta es mejor por esto, esta te ofrece esto, y qué es lo que decimos en el curso. O sea, no tenemos intereses personales, así que podemos hablar libremente de esos De las temas en el curso alternativas que existen. y recomendar bien a la familia. Así que bueno, ese es el costo y después los gastos
normales Sí, de el chico, de libro, libros, cuadernos, pero eso exacto, lo gasta siempre en la escuela, ¿viste? en cualquier escuela, tal cual. Sí, te ahorras la mochila, te ahorras el uniforme, Y le das de comer en tu es mucho, casa. claro, y comen en casa, comen sano, ¿viste? Tiene muchas ventajas. Las ventajas es la conexión con los padres es invaluable. Mis hijos son bastante sanos. Yo no digo que los de otros no lo son, pero la realidad es que cuando al chico le delegás la educación a otro, en este caso el Estado, y el entorno va a influir en la educación de ese niño, ¿sí? Si van otro niño, porque todos fuimos niños. Yo fui a la escuela convencional y aprendes buenas cosas y también aprendes otras que no tendrías que aprender. Sí, sí, hay de Entonces, todo, hay de todo. Muchas veces la entonces familia se sorprende y dice, ¿dónde aprendió esto? Y bueno, claro, la ¿dónde aprendió a decir estas escuela, palabras si en la claro, casa nadie dice? sí, sí, tal cual. Bueno, y yéndonos hacia ese lado, ¿cómo ve el tema de la sociabilización? Que por ahí es una de las críticas que se le hace a este sistema. Sí, es una crítica para mí basada en el desconocimiento, porque primero tendríamos que analizar qué es, qué es lo que nos hace sociabilizar, qué es lo que nos hace sociables, empezando desde ahí. Entonces, si leemos a sociólogos, si leemos a expertos en el tema, a psicólogos, eh, también hay como hay posturas, ¿viste? La realidad, yo te digo, en la forma práctica, mis hijos son bastante sociables, nunca pisaron una escuela, y vos en las escuelas tenés niños que son sociables y niños que no son tan sociables. Entonces la escuela no te hace sociable. La realidad es que la sociabilidad empieza en el entorno familiar. ¿Sí? Si la familia es normal, es abierta, si el bebé ya empieza a sociabilizar desde que mira los ojos a la madre, ¿sí? Sí, Desde sí, que le los extiende su primeros rasgos mano, sociales se aprenden en la sí. familia. Entonces no somos, no sé, como robots. Ya el ser humano es innatamente sociable. O sea, nosotros tendemos a ser sociables por naturaleza. Ya el vínculo que se establece entre el chico con su madre, con su padre, ya nos dicta la sociabilidad. Después se va ampliando esa esfera social a la familia, a los abuelos, a los primos, a los amiguitos del barrio. ¿Tú has Entonces, notado alguna dificultad en alguno de tus hijos para tener amigos, para sociabilizar? no, la verdad que no. Mira, una vez te doy un ejemplo, una vez fuimos a la playa, acá a la costa, y había una familia un poco más lejana con un nene, y nuestros hijos, primero, pues son varios, están siempre jugando entre ellos, no necesitan demasiados amigos, son cuatro. Y y el nene se acercó, ¿puedo jugar? Sí, dale, dale. Y ya eran re amigos. Y el nene venía todos los días a estar con mis hijos, ellos lo integraron, porque él estaba solito, ¿viste? Entonces nunca han tenido problema en ese sentido, En ese sentido. porque la sociabilidad se da en casa. Y es más, expertos dicen que someter a un niño a una sociabilidad forzada, que eso es lo que hace la escuela, ¿sí? Si nos vamos a ir para el otro lado ahora, ¿dónde se da el bullying? En la Sí, sí, en el escuela. ámbito escolar. ¿Dónde sufre más? Cuando vas a las consultas al psicólogo y a los psiquiatras, ¿dónde se sufrió mucho del abuso, de la discriminación, de la baja autoestima? Y descubren que a veces se dio en ese entorno, en los pares, como dicen, les gusta decir a muchos que dicen, viste, que los chicos que hacen home no pueden sociabilizar. No es así, en realidad en la escuela vendría a ser como una sociabilidad forzada, porque el niño no elige a sus amigos, no elige a su grupo, sino que lo integran como sería en una cárcel, ¿viste? Te meten a un pabellón y bueno, ahí hacete Sí, de sobrevivir. hecho, muchos niños muchas veces tienen dificultades sociales y los padres terminan sacándolo de ese curso, llevándolo a otra escuela para que se adapten mejor. Sí, es un mito, la sociabilidad no se da en la escuela, la sociabilidad se da en tu entorno.
en tu entorno primero familiar. Pero bueno, muchos padres que hacemos homeschooling para que los chicos tengan experiencias con otros niños fuera de su entorno. Los llevan, por ejemplo, mis hijos van a clases de taekwondo, entonces ahí sociabilizan con otros chicos, van a clases de natación también, ahí tienen otro contacto con otro grupo de niños. Sí, no es el único ámbito No, también. no, no, nosotros vamos a la iglesia todos los domingos y en la iglesia también los chicos van, viste, a sus clases de niños, así que y están con otros chicos también, así que tienen en el entorno, no es solo la escuela. Sí, 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 es interesante también que por ahí puedas dar tu postura. Para eso es este programa, en realidad, para que las distintas voces dentro de la educación puedan hablar de lo que saben, de sus experiencias, y por eso me interesa lo que estás diciendo, porque por ahí llegamos con estos mitos y después del programa nos vamos con mucha certeza de decir, bueno, puedo aplicar, y yo siempre por eso defiendo la libertad educativa, porque no todos los padres quieren las mismas escuelas para sus hijos ni la misma educación en tu caso. Entonces, bueno, Claro. sería interesante esta reforma para poder dar mayor libertad a que las familias puedan elegir, ¿sí? Y que haya Claro, información aparte también. hay niños que les cuesta más integrarse a una escuela convencional. Les cuesta mucho. Hemos tenido muchos padres que dicen, no, no puedo, ya no sé qué hacer, les mandan a los acompañantes terapéuticos con ellos a la escuela, y no, porque no todos los niños son iguales. No, no, obviamente. Te hago una consulta, ya estamos Sí, terminando por ahí para sí, ir sí, sí. cerrando. El perfil de los niños que llega a este tipo de educación, ¿has notado que vienen muchos con problemas de bullying, de cuestiones que se generan en la escuela convencional? No, uno pensaría que sí, pero te puedo decir que será un 15% Ujú. de niños que digamos, del 100% que han buscado ayuda o que nos han consultado, ha sido un 15% como mucho, ¿eh? El resto son niños normal, que van a la escuela y todo, pero que los padres quieren darles otra opción Otra educativa, perspectiva, otra sí, perspectiva. que no están de acuerdo con la escuela o con el sistema educativo o con la ideología o con el adoctrinamiento o con el bullying, porque han visto que han sufrido, pero no quieren que sus hijos, o sea, no hay que esperar a que el chico sufra No, no, bullying obvio, hay si que tenés darle una otra mejor opción. alternativa. Entonces, si tenés otras opciones, muchos eligen eso. Pero sí, yo en algún momento, yo por ejemplo no tuve nunca problemas, fui bastante, disfruté mucho la escuela, pero yo tenía ese temor, ¿no? Que mis hijos no fueran a sociabilizar. Cuando empezó me dije, no les hará mal. Entonces empecé a investigar mucho sobre el tema y descubrí que no tiene nada que ver. O sea, la sociabilidad se aprende en casa y después se va extendiendo a todo tu entorno, ¿no? A las esferas de tu entorno en que vivís. Por eso hay niños en la escuela que hay niños en la escuela que son sociables y hay niños de la escuela que son poco sociables, hay niños que sufren bullying, hay otros que no. Entonces no tiene nada que ver la escuela con nuestra sociabilidad, no es Perfecto. donde aprendemos a ser sociables. Perfecto. Y para ya ir despidiéndonos, me gustaría que nos comentes brevemente cómo es un día a día de ustedes como familia, tuyo como Ah, padre eso está bueno, que homeschooling. lo iba a decir antes de cerrar, que es importante. Nosotros, por ejemplo, un niño promedio necesita solo 1 hora por día para adquirir el conocimiento, para enseñarle lo que aprendería en un día de escuela. 1 hora, porque es educación personalizada. Si no es lo mismo un maestro frente a 30, 20, y otros gritando, y al final aprende el que está atento y el que capta algo, que estar vos solo con tu hijo explicándole, así lo agarra. O sea, yo mi nene, que le enseñé, por ejemplo, al que está entrando en secundaria, empezó a ver álgebra. En 30 minutos ya lo había entendido. Lo que a veces, pues yo fui maestro frente a grupo, eso a veces te puede llevar un mes, 15 días, una semana, que lo entienda el grupo.
Entonces, en 30 minutos vos le podés enseñar. Entonces, digamos, el común denominador es 1 hora por niño es suficiente. Nosotros arrancamos, ponele bien temprano, nos levantamos, ponele los chicos, los levantamos a las 8:20, 8:30, desayunamos, tenemos una pequeña reflexión familiar, hacemos una oración juntos, leemos una porción de la escritura, digamos la parte espiritual que a nosotros nos gusta, y después desayunamos y arrancamos las clases. Y de ahí tenemos de 9 a 1 de la tarde, con los 3, más el chiquito que anda dando vueltas corriendo. Entonces, más o menos en promedio es 1 hora por niño, 1 hora y media, si ya está en secundario, sí, por día, que eso lo puede ver cualquier papá. Nosotros tuvimos que acoplar nuestra vida, o sea, tuvimos que hacer cambios porque queríamos estar presentes, porque queríamos estar con ellos. Entonces, tuvimos que hacer cambios en nuestro negocio, o nosotros tenemos un negocio que lo atendíamos nosotros, en nuestro ritmo de trabajo, en el ritmo familiar, cuando decidimos hacer esto. Pero valió la pena y se puede hacer. ¿Sí? Pero no hace falta hacer un cambio completamente drástico, porque si vos le podés dedicar 1 hora a tu hijo en el día, él puede hacer homeschooling, pero obviamente hay que pensar en con quién va a estar el chico cuando vos no estás. Claro, hay que prever es muy familiar. Claro, hay que prever esos aspectos. Pero bueno, no es difícil. Eso sería, digamos, el proceso. Tenemos las clases a la mañana juntos y después los chicos están libres. En la tarde hacen un poco de piano inglés, media hora y media hora, acá en casa también. Y entre semana van, en ciertos horarios, van al karate, al taekwondo o al deporte que elijan, puede ser fútbol, que sea, y también van a natación. Y los domingos vamos a la iglesia, es más o menos en nuestro estilo de vida. Tenemos bastante tiempo libre para vacacionar fuera de horarios vacacionales, eso está muy bueno, encontramos tarifas más bajas. Sí, podés irte cuando vos quieras. Claro, está bueno. Bueno, Noel, muchísimas gracias, ha sido un placer que estés con nosotros, muy fructífera la charla, la verdad que supongo que los que nos han estado escuchando la han disfrutado para informarse sobre esto. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos ahí, búsquenos en nuestras redes si necesitan ayuda, homeschooling.ar o Homeschooling Argentina y pueden seguir, también tenemos un blog donde vamos dando datos de todo esto. Perfecto. Nos despedimos desde el aula, desde Radio Digital Católica, en el espacio donde conversamos sobre educación con quienes la piensan, la viven y las transforman. Nos vemos la semana próxima.